pierden el equilibrio, porque básicamente las usan para impulsarse. Entonces, podiceps es podis, es patas, ceps es el final del cuerpo, el fin del cuerpo. Y Gallardoy hace referencia, según el mismo Mauricio Rumbold, su descubridor, a el que era director del Museo Bernardino Rivadavia de Buenos Aires en ese momento, José María Gallardo, un herpetólogo muy famoso argentino, pero también era un juego de palabras con el aspecto del macaco, que era elegante y gallardo, ¿no? Entonces utilizó esa palabra gallardoy para hacer referencia a los dos términos. Mauricio era un tipo muy creativo, ¿no? Yo, digamos, que supongo, gente que lo conoció, yo lo conocí bastante poco y me imagino, al pensar el nombre, se ha divertido con esa relación de palabras. Y realmente el macaco es un ave elegante. Ya estás en condiciones de seguir con normalidad. Gracias. Goya. Bueno, como les venía contando un poquito, ahí al principio cuando se descubrió había muy pocos individuos, y eso fue lo que generó que la Fundación Vida Silvestre principalmente, y incluso con acá nuestro amigo Alejandro Serret. Ahí, salí 2 segundos. Hay un micrófono abierto, no sé de quién. Creo que de Escuela Sudeste. Sí, me imagino. Ahí está. Ahí está, joya. Bueno, que la Fundación Vida Silvestre se puso con todo a trabajar y realmente a resolver este enigma de esta especie. Y fue por eso que a partir del principio de la década del 80 se generó esta campaña con grandes naturalistas de campo, como Andrés Johnson, Esteban Bremer, Alejandro Serret, Claudio Bertonati. Bueno, el mismo Hernán Casañas, muy joven, estuvo participando ahí en esas campañas, y se descubrió que en realidad había muchos más individuos de lo que se pensaba, ¿no? Se creía que había muy poquitos, y que era, como acá en este mapa que está a la derecha, a la izquierda arriba, las manchas en verde son las mesetas de altura del oeste de Santa Cruz, donde habita la especie. Esta es la provincia de Santa Cruz en blanco, y lo en verde es donde habita en verano. Esto se descubrió en los 80, pero tardó bastante más tiempo en descubrirse qué pasaba cuando esas lagunas se congelaban, porque son lagunas de altura en Santa Cruz, digamos, no había chance de que el bicho permaneciera en ese lugar. Bueno, se tardó hasta como el 94 en descubrirse que los macaes emigraban a la costa atlántica, a los estuarios de los grandes ríos, principalmente el Gallego, el Coile y el Santa Cruz. Esos 3 estuarios que están en rojo en el mapa de la provincia de Santa Cruz, es donde concentra la mayor parte de la especie en invierno. Digamos, pongan en relación, recién en el 94 terminamos de conocer los aspectos más básicos de la biología de esta especie. En esta campaña del 94, acá el amigo Serret fue uno de los grandes involucrados, cuando se descubrió todas las poblaciones ahí. Así que imagínense que una especie que la que conocemos muy poco, o conocíamos muy poco, tardamos mucho en conocerlas. La mayoría de las especies de Sudamérica, de Argentina en particular, fueron descritas durante el 1800, ¿no? Cuando los grandes naturalistas viajaban. El macaco toriano empezamos a conocerlos a fines del 1900. Pero bueno, en los 90 creímos que estaba bien, le estaba yendo bien, una especie que era una especie endémica, estas lagunas de altura de las mesetas, que requería de estos ambientes con esta planta que se ve acá en esta foto, que se llama vinagrilla, es un Myriophyllum, para nidificar. El macaco cumple todo su ciclo de vida en el agua. Y bueno, estos ambientes eran tan remotos que un biólogo dijo en un momento que era tan remoto que no había chance de que el humano pudiera llegar para hacerle demasiado mal, y así que no tenía muchos riesgos de extinguirse. Y bueno, lamentablemente el humano tiene una capacidad mucho más grande de la que creemos, lo subestimamos, y sí tuvo la capacidad de llegar hasta esos lugares, y lo que pasó fue que desde fines de los 90 hasta la primera década del 2000 no se lo estuvo monitoreando demasiado, salvo en la zona de invernada, y cuando volvimos a las mesetas descubrimos que le estaba yendo realmente mal. Estas columnas a la derecha muestran la situación poblacional actual en menos de 800 o 900 individuos en los últimos 10, 12 años. Digamos, la especie le está yendo muy mal. Hay algo muy particular. Bueno, el macaco tobiano no solo está
está en peligro crítico, sino que aparte es un linaje dentro de los macaques muy único. Es por eso hay una clasificación mundial de las 10.000 especies de aves que clasificaron en las especies más importantes para conservar, ¿no? El macaco tobiano quedó en el puesto 20. Eso, digamos, puede sonar bien, pero en realidad es malísimo, ¿no? Entre 10.000 es la número 20 de más urgencia de conservación necesita. Y principalmente es porque lo que creemos, ¿no? Es que porque el ambiente reproductivo que parecía tan lejano y tan inhóspito y tan alejado de las amenazas, en realidad es un ambiente extremadamente frágil. Las mesetas de altura de la provincia de Santa Cruz, desde la número 1 en este gráfico hasta la 9, la 1 es la meseta del Lago de Buenos Aires y la 9 es la meseta de las Vizcachas, a la altura del Calafate, son ambientes que son, si bien están fuera de los circuitos normales del humano, ¿no? Son delicados, son ambientes con un equilibrio muy frágil. E incluso lo que sucede cuando la especie va del verano al invierno es que en el camino necesita tener también condiciones estables, condiciones amenas. ¿Y cuáles son las condiciones más importantes que necesita? Bueno, no lo sabíamos, porque la especie colapsó cuando en el invierno está en unos lugares extremadamente remotos como son los estuarios, en verano estaban las mesetas de altura, ambientes supuestamente prístinos. ¿Qué pasó ahí? Y lo que empezamos a ver es que no era solamente el macaco tobiano el que estaba yéndole mal. Había otras especies de Patagonia que les estaba yendo muy mal. Como por ejemplo la gallineta chica, el chorlito ceniciento, y todas eran especies que estaban relacionadas a los humedales. Entonces claramente había algo que estaba pasando que era transversal a la Patagonia Austral, a los sistemas de humedales de la Patagonia Austral. Y empezamos a generar un poco a poner la cabeza, ¿cuáles pueden ser las principales amenazas de la Patagonia Austral? Y bueno, en realidad lo mismo que pasa en todos lados, ¿no? Dijimos, tienen que ser la introducción de especies exóticas invasoras, que está categorizada a nivel mundial como entre las 4 o 5 peores amenazas para la biodiversidad, la alteración de los ambientes, en este caso de los campos, mallines y vegas por pastoreo, por ejemplo, y la industria y la infraestructura. Son las grandes amenazas que afectan transversalmente a todo el mundo, ¿no? Estamos en un sistema económico y una forma de producir y de vivir que tenemos los humanos que estas amenazas son transversales a todos. Pero bueno, había que encontrar puntualmente cada una de las que les afectaba a la Patagonia en particular. Entre las especies exóticas invasoras que empezamos a deducir puede ser la siembra o la invasión de los salmónidos, el avance del bisón americano, un depredador muy bravo, que después les voy a contar mejor qué es, el avance de la gaviota cocinera, que en realidad es una especie nativa, o tal vez, como se dice ahora, neonativas, especies nativas que en realidad no eran tal del lugar, pero se expandieron naturalmente, siguiendo modificaciones humanas, o el asilvestramiento de especies domésticas, como pueden ser los vacas, caballos, perros, gatos, etc. La alteración de los campos y mallines, por el sobrepastoreo, como es la imagen del medio, lo que genera es un proceso de desertificación que afecta a los ambientes acuáticos. Por más que no estén afectando directamente a las lagunas, afectan a los cuerpos acuáticos por las voladuras de suelo, los cambios en la acidez del agua, etc. Y lo mismo con las obras de infraestructura. Fragmentan el hábitat, generan contaminación no solo química, sino lumínica. Bueno, son muchos los problemas que pueden suceder. Y bueno, y el peor del que sucedió en el último lustro, pongámosle, es la transformación masiva de ambientes acuáticos, como es la creación de las represas del río Santa Cruz, que si ven este mapa acá al medio, como un río de unos casi 400 kilómetros, casi el 50% se va a transformar en lagos. Eso no puede ser normal, sobre todo considerando que ese río es el que alimenta el estuario del río Santa Cruz, que es uno de los sitios de mayor importancia para la especie en el invierno, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en el programa Patagonia? Esta es a lo que iba la charla. Cualquier cosa que duda que tengan del macaco tobiano, como me dijo Nico que estaría bueno profundizar, me la preguntan y charlamos después todo lo que quieran, todo lo que quiso saber sobre el macaco tobiano lo podemos ahondar todo lo que quieran. Pero bueno, quería contarles un poco a qué va el programa Patagonia y el proyecto macaco tobiano. Hoy en día nuestras preguntas con el macaco son súper teóricas, porque lo loco con el macaco tobiano es que si bien es una de las especies más amenazadas de Argentina y es una de las especies más raras y más difíciles de llegar y de encontrar, es una de las especies más conocidas,
sobre todo sin duda del macá más conocido de Sudamérica, sin duda, y entre las 1.100 especies que tenemos en Argentina es una de las más conocidas también, porque claramente generó tanto interés desde los 2000, de los 1980 hasta el presente, que hubo un montón de gente estudiándolo. De hecho, yo hice mi doctorado entero, hay 2 doctorados más en movimiento, ahora en marcha, que están estudiando el macatoviano. Julio Lancelotti estudió el macatoviano y hizo su doctorado con el macatoviano. Vino el gran John Fields a estudiar el macatoviano, no sé, Carlitos Lange, uno de los primeros biólogos que lo estudió. Información hay un montón del macatoviano, de la biología, de aspectos del comportamiento. Sin embargo, tenemos preguntas súper importantes para su conservación. Una de las preguntas que nos surgió de inmediato fue, ya que estas mesetas son como islas, ¿no? En un desierto de estepa, acá el mapita arriba con los colores de las mesetas, ¿cada población de macaes de cada meseta es una población única o los macaes se mueven como una población continua entre las mesetas? Esa pregunta, si bien parece un poco caprichosa, es súper importante para la conservación de la especie, porque ahí tenemos que saber que si cada meseta tiene una población única, cada meseta tiene que ser conservada y protegida al máximo, porque si se pierden esos individuos, no hay forma de reponerlos. En cambio, si la población de todas las mesetas se mueve entre mesetas buscando los mejores ambientes, nos alivian el trabajo, porque ahí nos podemos enfocar en los mejores ambientes actuales, donde más individuos hay, para intentar que esos individuos sean los que produzcan más juveniles, para después seguir colonizando y utilizando todas las mesetas. Bueno, los resultados genéticos, por suerte, nos dicen que los macaes se mueven entre mesetas mucho más de lo que pensábamos. Hemos anillado muchos macaes, hemos intentado a través de esta búsqueda de individuos anillados y en los análisis genéticos entender cómo se mueven entre las mesetas. Evidentemente los bichos intercambian de la meseta del Strobel, la número 3 acá en azul, a la meseta al lago Buenos Aires, de la Siberia, que es la número 6 en verde, al Strobel y a la meseta al lago Buenos Aires. Entonces, eso nos abre unas puertas de oportunidades. Por ejemplo, si desaparecen los bichos de la meseta La Vizcacha, que es la número 9 acá al sur, podemos llevar, cuando haya buenas condiciones, podemos criar individuos en cautiverio y liberarlos en esa meseta y volver a que la empiecen a usar. Pero como les contaba, otra pregunta fundamental y tremendamente importante para la conservación de esta especie es cómo migra, ¿no? Cómo llegan de los estuarios, de las mesetas a los estuarios y viceversa. Porque tal vez nosotros lo estamos protegiendo en las mesetas, lo estamos protegiendo en los estuarios, pero las grandes amenazas tal vez están en el camino, ¿no? Y no lo sabemos. De hecho, este gráfico que puse aquí a la derecha con todos estos colores tipo arcoíris, lo que muestran es cuánto interrumpiría las represas del río Santa Cruz, las migraciones dependiendo de qué meseta vayan hasta el río Coile, que es el estuario del medio, ¿no? Entre los 3 estuarios que más se utilizan. Y como eso puede dar un montón de problemáticas a lo largo de las rutas migratorias, pero no las conocemos. Y es el día de hoy que todavía no las conocemos en detalle, porque los macaes tienen unas condiciones en su plumaje. Los macaes para bucear usan las plumas forman una capa, una película muy fina, muy fina de aire alrededor del ave. Cuando le molestas el plumaje poniéndole algo, la especie directamente deja de bucear porque siente que no está impermeabilizado. Y eso genera que los individuos pierdan fitness. Entonces pierden peso y bueno, y pueden llegar a la muerte. Cuando le pusimos transmisores, salvo a un juvenil que los padres lo mantuvieron alimentándolo y se acostumbró al transmisor, al resto hubo que retirarle los transmisores porque no lo aceptaban. Y de hecho estamos trabajando con investigadores de Canadá y de Estados Unidos que están intentando seguir macaes y tienen los mismos problemas. De hecho, nosotros somos los que más avanzados porque al menos logramos un individuo que lo acepte, pero bueno, estamos todas en la misma, estamos colaborando mucho. Así como vean, las preguntas son muy finas y muy elaboradas hoy en día, pero son fundamentales para la conservación de esta especie. Y bueno, como las represas son uno de los grandes problemas, nuestras investigaciones se enfocan también muy fuerte en el estuario del río Santa Cruz. Este mapa que ven acá es el estuario del río Santa Cruz, al norte la desembocadura del río Chico, al sur la del río Santa Cruz, y lo que estamos investigando es intentar conocer cómo los macaes utilizan el agua del estuario. Es decir, si están más del agua dulce, más de la mezcla o más del agua de mar. Porque dependiendo de dónde estén los macaes, va a ser el potencial impacto que pueden generar las represas con respecto a los cambios en las estructuras de las comunidades, ¿no?
Entonces, bueno, estamos en ese trajinar, y realmente también una cuestión bastante faraónica, porque imaginen que eso es trabajar en los estuarios en invierno, tener gente haciendo observaciones, seguimientos de individuos, es muy difícil, pero estamos obteniendo súper buenos datos de la temporalidad en el uso, cómo se están ubicando. Si pudiéramos poner transmisores sería súper fácil, porque pones el transmisor y te ves dónde se mueve. Pero bueno, ahora lo que hacemos es seguirlo con métodos continuos de monitoreo, y es un poco más artesanal, pero la verdad que está haciendo bastante bien. Y paralelamente nos dimos cuenta que mientras estábamos en los estuarios encontrábamos un montón de macaes, tanto tobiano como plateados, muertos. Un montón, digamos, proporcionalmente. Y empezamos a obtener información de encontramos y qué fechas. Y lo que vimos es que en las ciudades, en abril y mayo principalmente, caen un número importante de macaes. Es decir, durante la migración de otoño, cuando los macaes vienen de las mesetas a los estuarios. Y básicamente lo que está pasando es que los macaes van volando, los macaes y la gran mayoría de las aves acuáticas, que no son buenos voladores, migran de noche. ¿Por qué? Porque como no son buenos voladores, necesitan esquivar a los depredadores aéreos, a los halcones, los guiruchos. El macaco tobiano es una de estas especies que migra de noche. Cuando él va migrando y ve en el suelo luces, en la naturaleza las únicas luces que se ven en el suelo son el brillo de las estrellas en el agua. Entonces, al ver luces en el suelo, se confunden, piensan que es agua y van hacia las luces. Y ahí se chocan cables, y cuando caen por ahí, por más que no caigan lastimados, los agarra un perro, un gato y se mueren, ¿no? Aparte, como les conté con el tema del nombre, al tener las patas tan atrás, los macaes no pueden despegar, tomar vuelo desde tierra. Necesitan desde agua y necesitan carretear en el agua. Entonces, una vez que caen al suelo, los macaes, si no los moves activamente hasta un cuerpo de agua, el macae es probablemente un bicho muerto. Y bueno, estamos estudiando ver cómo se puede hacer mitigación de estas luces, estas luminarias en los pueblos, sobre todo en los pueblos asociados al estuario, el Puerto Santa Cruz, Piedrabuena, Gallegos, y cómo afectarán las luminarias de las represas que atravesaban, no sé si te acuerdas de la imagen anterior, que las migraciones atravesan las represas. Y nos surgió a mí particularmente una pregunta bastante interesante, y una estudiante de doctorado trabajando ahora en esto es, ¿por qué el macá plateado, el de esta foto es un macá plateado, por qué el macá plateado es tan común y tan distribuido casi en toda Argentina, y el macá tobiano es tan raro, si son casi iguales? ¿Qué diferencias tienen? Y bueno, estamos estudiando eso, porque realmente entender qué mínima diferencia tiene el macá plateado para ser tan exitoso, tal vez nos pueda ayudar a tomar medidas de manejo del tobiano que nos permita hacer tener un éxito reproductivo mayor, tal vez, al menos. Es una pregunta bastante loca y que me está divirtiendo mucho intentar entenderla, divirtiendo en la parte científica, pero me parece que es súper importante para la conservación del macá tobiano. Y lo bueno es que tenemos al macá plateado, que es, aparte de ser también muy lindo, es muy interesante, pues casi igual, pero mucho más común. Esta foto que está parada es casi una mentira, ahí al instante se cayó de panza arriba del huevo, pero bueno, un poquito se pueden mantener. Y como les decía, cuando empezamos a trabajar con el macá tobiano, nos dimos cuenta que las amenazas que afectaban al macá tobiano podían, o seguramente estaban, afectando a otras especies. Entonces, una de las especies más raras de la Patagonia, incluso tal vez más rara que el macá tobiano, es la gallineta chica. Es un ave que habita juncales en la Patagonia austral, mayormente en Santa Cruz, algunas localidades en Chubut, y un poquito en la región de Magallanes, en Chile. Pero es una ave que, como miran este mapa de la izquierda, el amarillo, este verde amarillento, era la distribución histórica. El rojo era la distribución hasta la década del 50. El verde es la distribución actual. Miren cómo se redujo las poblaciones. Bueno, nosotros creemos que el bisón americano, una de las amenazas del macá tobiano, es una amenaza de la gallineta chica que está generando esta reducción. Entonces, el macá tobiano, una vez que empezamos a trabajar, empezamos a descubrir amenazas, empezamos a conocerlo mucho, dijimos, el macá tobiano, siendo tan carismático, se tiene que transformar en una especie de bandera para conseguir recursos y una especie de paraguas para proteger a toda la comunidad que lo rodea. No solo eso, nos empezamos a dar cuenta que el cambio climático que tanto estamos estudiando en el macá tobiano podía estar afectando el pato de los torrentes. Y cuando nos pusimos a trabajar, nos dimos cuenta que no, que tal vez también el bisón está afectando al pato de los torrentes. Un ave que, si bien no está amenazada a nivel global, está amenazada a nivel nacional, porque las poblaciones de Patagonia están desapareciendo a ritmo terriblemente alarmante. O el chorlito ceniciento, que directamente no se sabe nada de esta especie, es un ave que
recién ahora nos enteramos, gracias a estudios genéticos, que era más pariente de la paloma antártica que de los chorlos y los playeros, digamos. Por más que se parezca un chorlo, en realidad es pariente de las palomas antárticas. Y claramente es una especie que el cambio climático debe estar afectando muchísimo. Y si miran el mapa, la parte naranja, van a ver que la distribución es casi idéntica a la distribución del macaco viano. Entonces, claramente las medidas que tomemos para el macaco viano es posible que afecten también al chorlito ceniciento. Y bueno, una vez que estuvimos ya con la especie de paraguas, dijimos cuáles son las otras especies tan amenazadas de Patagonia. Y el primero que nos llamó la atención también fue el cauquén colorado. ¿Por qué? Porque cuando íbamos a los campos todo el tiempo la gente nos hablaba mal, bueno, con una percepción muy negativa de las abutardas, como le decían ellos. Entonces dijimos que el macaco viano nos puede ayudar a cambiar la percepción también de otras especies amenazadas que tienen mala percepción. Entonces nos pusimos también a trabajar con estas especies y ya el paraguas del macaco viano ya dejó de estar en Santa Cruz, sino que empezó a estar en toda la Patagonia, incluso un poquito más allá. Bueno, las amenazas del cauquén colorado son totalmente distintas, ¿no?, que la de las otras especies. Y bueno, pensando, cuando crecimos en la Patagonia y empezamos a pensar en que el macaco viano estaba haciendo esta especie de bandera y paraguas para la conservación, dijimos, bueno, ¿por qué quedarnos en las aves? Está bien, somos aves argentinas, la ONG que lidera este proyecto, pero hay especies muy amenazadas que se están reduciendo sus poblaciones, que tampoco hay trabajos a escala regional. Hay algunas acciones locales, hay acciones por ahí del Estado, de parques nacionales, pero nosotros dijimos, nosotros tenemos la posibilidad de atacar a este grupo de especies y sumarlo a nuestro trabajo, principalmente porque, por ejemplo, en el caso del huillín, una nutria nativa de Patagonia, cuya población se redujo en un 80%, una de sus potenciales amenazas es el bisón americano de nuevo. Entonces, empezamos a tomar al macá, miren cómo el macá, de ser una especie carismática por lo linda, por la amenazada, empezó a transformarse en una bandera de conservación, y no solo eso, un paraguas de conservación, un paraguas protegiendo todo un ecosistema y todas las especies que habitan ahí. Este es otro caso muy carismático que me encanta mostrarlo porque es el chinchillón anaranjado, un animal, un mamífero, un roedor que casi nadie conoce, e incluso es considerado a nivel mundial como datos insuficientes. Es decir, no podemos saber si ni siquiera está amenazada esta especie, de lo poco que se conoce. Y de vuelta, miren la distribución, igual a la del macaco viano. Claramente el macá tenía que hacerse cargo de eso, pobre macá, ponerse a laburar con todo el equipo de los que trabajamos e intentar al menos decir, sí, está amenazado, no está amenazado, ¿okay? Tenemos que conocerlo un poco para poder entender. Entonces, empezamos a generar un sistema de trabajo asociado al macaco viano, que ahí es donde nace el programa Patagonia. Bueno, esto es un coso para mostrar que no se sabe ni siquiera dónde vive, cómo se comporta o cómo se comunica. Y bueno, cuando se trabaja con especies amenazadas, hay que conocer perfectamente las amenazas también. Y uno de nuestros mayores esfuerzos fue conocer al bisón americano. El bisón americano, no sé si lo han escuchado nombrar o al menos lo han visto por ahí, es una especie medio relacionada a los hurones que tenemos, nuestros hurones nativos y a los hurones de otras partes, que fue traído a Argentina para la industria peletera, en la década, principalmente alrededor de la década del 50, como incentivo a la Patagonia, a la producción en Patagonia, para la piel, básicamente, para ser tapados de piel. Y bueno, este tipo de cosas nunca funcionan muy bien, siempre hay altos y bajos, y se fueron liberando, se fueron escapando individuos en un montón de lados, no en un solo lugar, porque siempre te dicen, sí, los liberaron en Sarmiento. Bueno, sí, en Sarmiento hubo una liberación, después en Cholila hubo otra, después... y cuando nos pusimos a investigar, hubo liberaciones por todos lados, en los Miches, en Neuquén, en la zona de Viedma, hay una población en Rawson que seguramente salió de ahí, hay una invasión independiente en la zona de Río Grande, en Tierra del Fuego. Digamos, hubo un montón de liberaciones que entre todas fueron generando una población que está totalmente distribuida. Está acá en el mapa, la parte gris, es la distribución actual, posiblemente un poquito conservadora de lo que es la distribución del bisón. Y bueno, como ven, afecta a toda la Patagonia andina y un poquito más allá, y ya cada vez se agranda más, entonces afectando. Pero necesitas saber, conocerlo. Y conocerlo es, por ejemplo, saber cómo está invadiendo desde cada uno de los sitios de liberación hacia otro para conocer las rutas de invasión. Estos son
trabajo que estamos haciendo con los dientes para conocer estructuras de edades en los diferentes lugares, para saber el estado demográfico de las poblaciones de bisón, estudios genéticos para entender estas rutas migratorias, rutas de expansión de los bisones en realidad, y conocer cómo podemos ir controlando zona a zona para evitar que la especie se siga expandiendo o al menos siga generando daños fuertes, ¿no? Otra de las especies invasoras que dijimos sí o sí tenemos que saber absolutamente todo lo que podamos es las truchas. ¿Y por qué? Porque las truchas lo que generan es cuando se agregan truchas a una laguna que tenía una población de macaes y otras aves acuáticas, cambia todo, se comen todo, y no solo se comen, cambian las estructuras de las lagunas. Entonces necesitamos entender cómo eran esos cambios, y por eso nos pusimos no solo a capturar truchas, sino para investigar qué comen las truchas, cómo lo comen, cómo cambian las comunidades de invertebrados cuando ellos vienen, y más aún, empezamos a conocer estudios limnológicos de calidad de agua cuando hay trucha y cuando no hay trucha, cómo afecta el cambio climático cuando sumamos también a las truchas, etc. Empezamos a estudiar todos los sistemas de una forma mucho más integral, y para eso tuvimos que sumar un montón de gente porque obviamente nosotros no sabíamos cómo hacerlo. Y bueno, la principal causa que transversal a la humanidad hoy es entender qué está pasando con el cambio climático en las mesetas, ¿no? En las mesetas de altura y en la Patagonia en general. Y los efectos del cambio climático son muy, muy llamativos y muy marcados. Este gráfico muestran acá estas líneas que van lamentablemente de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, significa la cantidad, el área en kilómetros cuadrados de área de lagunas. En el gráfico, en la barra de izquierda, es el total de área de agua que se perdió. En el área, en la barra de la derecha, es la cantidad de área en kilómetros cuadrados de agua que usaba el macato viano en los 80 y que hoy permanece. Es decir, se está perdiendo gradualmente. Esto es entre el 73 y el 2016. Sería bueno sumar todos estos 6, 7 años que han pasado y intentar entender cómo sigue la situación, pero yo cada vez, en 10 años, yo lo que veo es un panorama escalofriante en la cantidad de cuerpos de agua que se pierden año a año. Esta foto es la laguna del Sello, una de las lagunas más grandes de las mesetas de altura, que siempre fue una laguna soñada con miles y miles de individuos de todo tipo de aves, que llegamos a contar una colonia de 120 macato viano en 2011, 2012, y hoy está seca. Esta foto ya es vieja, está mucho más seca esta laguna. Entonces la situación es tremenda, ¿no? Realmente. Y bueno, y acá un poquito a contarles las acciones de manejo que se hacen con toda esta información. Y lo que nosotros hacemos con el macato viano principalmente primero, proteger cada colonia que encontramos. Para eso tenemos los guardianes de colonias, que son gente que apenas descubrimos una colonia, se va a vivir a esa colonia y no deja que nada se le acerque al macato viano, pero nada es nada. Ni patos, ni gaviotas, ni rapaces, ni bisones principalmente, ¿no? El trabajo es principalmente estar ahí. El macato viano es una ave muy confiada, que evolucionó en un ambiente sin depredadores terrestres, entonces muy confiada con el humano. No así todo el resto de las aves acuáticas, que sí evolucionaron en otros ambientes que sí tienen depredadores terrestres. Entonces, con solo vos estar alrededor de la colonia ya ahuyentás todo, o casi todo. Pero además tienen que estar atentos cuando aparece un bisón, a capturarlo rápidamente para evitar que entre al agua, porque como los macaes no tienen miedo a los depredadores terrestres, no tienen miedo al bisón, y ha pasado que un bisón en una noche ha matado más de 30 individuos, entonces es una amenaza de las más agudas. Este año y el año pasado estuvimos trabajando con nidos artificiales también, porque lo que pasaba con el cambio climático era que cambia la densidad de la vinagrilla en las lagunas. Los nidos artificiales lo que funcionaron fue para incentivar la reproducción de los macaes, es generar que ellos crean que hay ambiente bueno, entonces empiezan a criar y forzarlos, entre comillas, a hacer colonias. Y fue sumamente exitoso. Este año, después de 4 años, tuvimos casi 8 colonias, de las cuales 2 fueron exitosas, las otras se las llevó el viento, y logramos, gracias a esas 8 colonias y esto lamentablemente a los vientos, tener muchos huevos para intentar criar. Nadie, salvo, nosotros con un macá plateado, ha logrado criar desde huevo a juveniles ningún macá del género Podiceps. Nosotros lo logramos hace unos años con el macá plateado, y con el tobiano hay algo que nos está fallando, que no entendemos qué, pero los macáes viven unos 20, casi 30 días y no prosperan.
Este año estuvimos muy cerca de sacar algunos, bueno, no fue todavía, queda un individuo que está vivo, todavía tiene como 20 días, estamos súper entusiasmados, pero bueno, crucemos todos los dedos y ojalá logramos hacerlo. Acá a la izquierda está Gaby Gabaraín, nuestra veterinaria, que es realmente una luchadora, se pasa semanas casi sin dormir, porque a los pichones hay que alimentarlo cada media hora, durante todas las 24 horas, es un laburo titánico. Así que bueno, estamos en esa y esperemos lograrlo, porque realmente creo que es el futuro de la conservación del macaco. Y obviamente, lo que tenemos también es programas de control de las especies invasoras, que nos ha ido tan bien, sobre todo en la zona del macaco troyano, que Parques Nacionales lo ha tomado como una acción propia, que nos pone muy contentos, y salimos ya de la meseta al lado de Buenos Aires, que es donde más bisones había y que más afectaban al macaco troyano, y ya empezamos a trabajar en realidad en 3 otros parques nacionales: Parque Nacional Los Glaciares, Parque Nacional Lanín y Parque Nacional Perito Moreno. Así que estamos extendiendo el plan de control de bisón que surgió naturalmente para el macaco viano a proteger un montón de otras especies de aves, sobre todo el pato de los torrentes. Así que estamos súper contentos con este plan de trabajo y esperamos que persista y que siga creciendo en toda la Patagonia, porque realmente el bisón es uno de los depredadores agudos más fuertes para nuestra fauna, sobre todo en las aves acuáticas, pero también para muchos mamíferos. Y bueno, como se imaginarán, nuestro gran esfuerzo es también remover las truchas de las lagunas donde vive el macá, porque necesitamos restaurar los ambientes para que el macá vuelva a tener alimento y vuelva a tener estos lugares donde criar, en un contexto, como les mostraba, que el cambio climático nos está haciendo perder lagunas. Entonces, cada laguna que esté disponible con agua, necesitamos tenerla disponible para el macaco troyano. Y obviamente la gente que sembró truchas, sembró en las lagunas más estables, no sembró en las lagunas más inestables, las que se secan más rápido. Entonces, hoy en día, las mejores lagunas que tienen agua todavía y buena cantidad de agua son las que tienen las truchas. Entonces, estamos trabajando con los productores de los campos, estamos trabajando con instituciones de afuera, estamos trabajando, bueno, un montón de gente para restaurar estos sistemas acuáticos tan importantes, porque realmente no son ni sistemas productivos para nadie. Son lagunas tan remotas que no van ni pescadores, no van ni pescadores deportivos, ni pescadores industriales, así que básicamente están ahí las truchas solamente arruinando el ambiente del macá. Y por los bisones, tuvimos la idea de decir, bueno, son tan difíciles de capturar, tan difíciles de detectar, que ¿por qué no tenemos un programa de perros para buscar bisones? Y nos ha ido tan bien que dijimos, bueno, ¿y por qué no usar los perros para buscar otras especies y que no solamente sean invasoras? Y ahora tenemos un equipo de 5 perros de búsqueda con 3 guías, que no solamente buscan bisones, sino también buscan especies nativas, como principalmente el huillín, que es un animal muy difícil de detectar por vista o buscándolo. Entonces estamos trabajando con perros y la verdad que nos está yendo súper bien y es algo que está muy bueno como acción de conservación. Y obviamente cualquier proyecto de conservación, y sobre todo con aves amenazadas de la Patagonia, aves que están en lugar, animales digo en general, que son tan difíciles de encontrar, tan remotos, tenemos un programa de educación ambiental muy grande, que trata de llevar a los niños a la naturaleza. Y el que lo lidera es Pablo Hernández, un santacruceño con una pasión por la educación ambiental fuertísima, y está buenísimo. Nosotros empezamos a trabajar en Santa Cruz alrededor de hace 12, 13 años. Hoy en día ya tenemos varios voluntarios que vienen todos los años a trabajar con nosotros y se pasan todo el verano trabajando con nosotros, que salieron de estos grupos de niños de escuela primaria de la zona, que se apasionaron por sus especies, y bueno, y hoy son casi, les diría, líderes ambientales en sus comunidades, incluso para afuera, ¿no? 2 de ellos ya estudiaron, de hecho uno ya se recibió de ingeniero ambiental y está trabajando en conservación. Este programa de educación ambiental que está asociado al macaco troyano es sumamente importante. Y bueno, eso también valió que en la provincia de Santa Cruz el macá, bueno, es monumento natural desde hace mucho, pero hoy en día podés encontrar desde un club de rugby a kioscos en los lugares, colectivos de empresas de larga distancia ploteados con el macaco troyano. El macaco troyano es parte de la idiosincrasia provincial.
Y en base a eso también consideramos que la comunicación es súper importante. Estos son algunos números del 2021 o 2020, no me acuerdo bien de cuándo son estos números. Es algo que le metemos mucha energía y de hecho estas charlas a mí me parecen súper importantes porque es llevar la voz a diferentes públicos. Y lo principal que hemos logrado es tener una estación biológica como base de trabajo. Una estación biológica no solo sirve para trabajar con el macaco viano, acá en la estación biológica está, por ejemplo, la estación de cría de macaco viano. Ahora la estación de cría de macaco viano se transformó también en una estación de cría de cauquenes, que es mucho más sencillo, obviamente, porque son gansos. Pero además se ha transformado en un centro de investigación para un montón de otros investigadores que interesados en la Patagonia Austral. Con la estación biológica estamos generando capacidades logísticas para investigadores, incluso arqueólogos, ha habido, bueno, gente que trabaja con reptiles, con anfibios, mastozólogos, entomólogos, digamos, gente que trabaja con insectos. Hay un montón de gente que trabaja en la estación biológica y la estación biológica se está transformando en un centro de generación de conocimiento de la Patagonia Austral, que es fundamental para proteger la Patagonia Austral y la Patagonia en general. Es la única estación de ese tipo y la generó, de nuevo, el impulso y la bandera que es el macaco viano como visión de conservación. Y bueno, esto obviamente yo no lo hago todo solo, somos un equipo de gente que está compuesto por un montón de perfiles, ¿no? Desde guardaparques a biólogos, a veterinarios, incluso a gente del mundo del arte y de la ilustración, educadores ambientales, un perfil sumamente variado y gente, digamos, que principalmente lo que los caracteriza es la pasión por la conservación y el entusiasmo que le ponen a trabajar, muchas veces en condiciones bastante negativas. Y bueno, algo buenísimo que tenemos en el programa Patagonia, el proyecto Macaco Viano, es nuestro programa de voluntarios, que ya sumamos muchos más de 300 voluntarios. Esta diapositiva es vieja, de 17 países, ya sumamos 3 países más, de todas las provincias de Argentina. Y, por ejemplo, en el 2020, en plena pandemia, que nosotros pensamos que la gente iba a estar como temerosa a viajar, sumamos más de 200 aplicaciones para solamente una temporada, que teníamos lugar para 20 personas, obviamente, no teníamos 20, 25 personas. El programa de voluntariado no solo es que la gente vaya a trabajar, cada individuo que llega a la estación biológica, que llega a ver el macaco viano, es alguien que está corriendo la voz y comunicando la conservación a su entorno. Muchas veces los entornos nuestros no le interesa la fauna y la conservación, entonces cada uno de nosotros hablando es un actor importante en transmitir la importancia de lo que se hace en Patagonia. En general, ¿no? En la conservación. Muchos de estos voluntarios que han pasado por nuestro proyecto, hoy en día tienen incluso sus propios proyectos, o están liderando o trabajando en otros proyectos, y la verdad que, bueno, es un orgullo haber puesto esa semillita en tanta gente y que tanta gente realmente se haya apasionado. Y digo que se apasiona porque la mayoría de los voluntarios que llegan quieren volver, no es que salen espantados y horrorizados de lo que se hace, al contrario, se vuelven apasionados y se vuelven casi soldados, entre comillas, por más que sea fea la palabra, de la conservación del macaco viano y de la naturaleza en general. Y bueno, también todo esto no lo hacemos solos, tenemos un montón de apoyos, algunos más lindos, otros no tanto, pero bueno, es necesario un montón de recursos para hacer todo esto que hacemos, y trabajamos con un montón de gente, con un montón de investigadores de instituciones, ya sea del Estado. Yo soy un ferviente creyente que la conservación tiene que salir del Estado, yo mismo soy de CONICET, pero también creo que todos tienen que poner un granito, y todos, desde empresas hasta, bueno, el Estado en todos sus niveles, y las instituciones que han surgido para conservar la naturaleza, ¿no? Así que bueno, muchas gracias y espero no haberlos aburrido demasiado. No sé si hay preguntas. Si no hay preguntas es porque no me escucharon nada o porque hablé muy rápido. Sí, tenés preguntas, Kenny, muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir. Como hacemos todos los jueves, las preguntas se pueden hacer de 2 maneras: o abren cámara y preguntan directamente, preferentemente levantando la mano para ordenar la charla, y si no, dejando la pregunta en el chat y yo la voy leyendo. Así que para romper el hielo voy a agarrar alguna del chat. Bueno, justamente Alejandro Serret te mira ahí, Alejandro Serret me pregunta. Sí, te pregunta, ¿en qué meseta se encuentran las 2 lagunas exitosas?
¿Cuántos pichones están hoy con posibilidades de hacer su primera migración? Gracias y felicitaciones al equipo. Bueno, Ale, vos sos un avesado conocedor de la zona. Las dos lagunas que tienen colonias son de casualidad bueno, un poquito mejor, ¿no? Para laburar más fácil y por un lado un poquito peor, porque ya te voy a decir por qué. Están en la meseta al lago Buenos Aires, justo en la cara norte, frente al lago Buenos Aires, justo arriba de lo que es la Ascensión, lo que es hoy parte de la Reserva Natural Silvestre Patagonia, digamos, parte de lo que sería el complejo del Parque Nacional Patagonia. Y por suerte digo están ahí porque están las dos muy cerquitas, son dos lagunas que están pegaditas al límite del parque, están fuera del parque pero están pegaditas al límite del parque, es fácil acceder desde la Ascensión, los guardaparques nacionales nos están dando una mano ahí trabajando, tenemos los técnicos laburando ahí, las dos lagunas están a menos de 500 metros una del otro, entonces con dos técnicos juntos pueden laburar en las dos lagunas protegiéndolas, pero esa es la zona de mayor densidad de bisones cerca de los macaes. Entonces son las lagunas más riesgosas y que necesitan el laburo más fuerte y más a conciencia de los técnicos. Entonces estamos trabajando muy, muy duro. Parques Nacionales tomó el proyecto de control de bisones y está haciendo un sistema de trampeo justo abajo de todas las lagunas, entonces ellos están removiendo bisones que podrían ser los que nos afecten, así que estamos bien, digamos, por ese lado. En las dos lagunas hay un total de 20 pichones hoy, que son 4 pichones en una de las lagunas y 16 en la otra. Y hasta ahora están los 20 marchando súper bien, los 4 de la laguna más chiquita ya están súper grandes, el tamaño casi de un adulto, los otros están un poquito más chiquitos, pero van súper encaminados, así que bueno, están todos por ahí. Este año lo bueno es que tuvimos como 5 colonias más en Strobel, que las 5 las rompió el viento. Este año tuvimos varias tormentas de viento de más de 120, 130 kilómetros por hora, que realmente son, cuando surgen esas tormentas que duran 24 horas, realmente no hay forma de pararlas. Estamos trabajando con unos ingenieros industriales de intentar generar paraolas y rompevientos, pero bueno, es realmente complejo el tema. Estamos intentando, viendo prototipos y viendo cómo lo podemos hacer, pero bueno, las 5 colonias que surgieron en Strobel fracasaron por estas tormentas furiosas de viento, que una pena porque una estaba a punto ya de que empiecen a eclosionar los pichones, y fracasó. Tarda más o menos 21 días la etapa de nido, cada nido tarda 21 días, las colonias no empiezan todas juntas, entonces entre el primer nido y el último nido pueden pasar 10 días, entonces básicamente una colonia está en la etapa de nido durante un mes, básicamente, entonces necesitas casi un mes sin tormentas de viento fuerte para que la colonia sea exitosa. Y en Santa Cruz eso es casi un milagro que suceda, que haya un mes sin vientos de más de 100 kilómetros por hora. Así que bueno, pero bueno, este año tuvimos la suerte de 20 pichones, que no es muchísimo, pero ya comparado a los 0 pichones de los últimos 3 años es un montón. Gracias, Kini. Por otra parte, Gladys te pregunta quién financia el proyecto, si es solo Aves. Bueno, vos mostraste ahí todo el collage de sponsors que tiene el trabajo, que es bastante amplio. Sí. Gabriel nos pregunta, ¿qué pasa con los bisones que son capturados? Bueno, los bisones es un sistema de control que nosotros, entre comillas, adaptamos de otros países, principalmente de Europa, el norte de Europa, en Escocia principalmente, que trabajan. Nosotros tuvimos que modificar considerando las necesidades y las posibilidades, sobre todo las posibilidades de recursos humanos y los mamíferos nativos, y utilizamos unas trampas de captura muerta, es decir, cada bisón que cae, digamos, muere. Y es una cosa bastante que, obviamente, como conservacionistas no nos gusta hacer eso, pero realmente el impacto de los bisones es terrible, y bueno, hoy en día nos toca la mala suerte de tener que solucionar lo que se hizo. No hay que culpar al que lo liberó, porque eran otros tiempos, otras cabezas, no se entendía los impactos de las especies invasoras como los entendemos ahora, pero bueno, los bisones directamente se los remueven,
Y lo que nosotros hacemos es intentar sacar la mayor cantidad de información de esos individuos para ser lo más eficiente posible e intentar frenar las invasiones lo más rápido posible, de forma tal que no sea necesario seguir esto para el resto de nuestras vidas o de la vida de las especies, sino intentar ir bloqueando lugares y bueno, que llegue un punto que ciertas zonas de importancia queden libres y no haya que seguir controlando nada más. Esa es la estrategia. Por eso sacamos toda la información posible de cada individuo capturado y que, digamos, esperamos que esa muerte no sea en vano, ¿no? Está muteado. Está muteado, Nicolás. Perdón. Otra pregunta de Alejandro. Kini, si sobrevive el pichón criado artificialmente, cosa que deseamos que ocurra, ¿dónde lo liberarían? La idea es si sobrevive y llega a tiempo para ser liberado en la misma laguna donde sacamos los huevos y que haya adultos, lo vamos a liberar ahí. Ese es el plan original. Pero yo me estoy inclinando más por la edad de este pichón, el momento de la temporada que estamos, en que si cruzamos los dedos, todos los dedos que podamos, si llega a sobrevivir y llega a la etapa de liberación, como hicimos con el plateado que criamos, es liberarlo en la zona de invernada directamente con adultos. Y meternos a los estuarios y liberarlo junto a un grupo de adultos que veamos en el estuario. De esa forma lo que estaríamos haciendo es ahorrarle el riesgo de la primera migración. Ya directamente lo dejamos con los adultos que empiecen a comer en los estuarios. Tenemos información que en los estuarios es donde ganan mayor peso para hacer la migración de vuelta, digamos que llegaría con una pequeña ventaja de no tener que hacer la primera migración solo o asociado a adultos que no lo criaron. Y bueno, eso sería parte de la estrategia que estamos pensando. De cualquier manera vamos a lo Mostaza Merlo paso a paso y no nos emocionamos, no pensamos, si bien tenemos 1000 planes en la cabeza, con este pichón vamos rigurosamente viendo cada etapa, cada día como una victoria, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún valiente que se anime a abrir cámara? Bueno, tenemos un público tímido. Hay una pregunta más de Gladys. ¿Qué? A ver si la perdí por ahí. Ahí está. ¿No se pueden liberar algunas parejas más al norte, en lagunas de Chubut, por ejemplo? En lagos, ¿no? Y lo principal es que, digamos, una especie no es una especie independientemente de su ambiente, ¿no? Ahora evolucionó y se adaptó a un ambiente. Si nosotros liberamos fuera de su ambiente, en realidad lo que estamos haciendo es generando algo que no es lo mismo. Es lo que pasa con las especies invasoras, ¿no? Digamos, es como pensar en decir, bueno, por ahí hay mejores ambientes en África, entonces llegamos a África. Y en realidad no está bueno. De cualquier manera, ponele que saliéndonos de esta ortodoxia de conservación y pensando, diciendo, bueno, igual lo podríamos liberar en otro lugar si hubiera ambiente. En realidad no hay ambientes buenos para la especie. Por ejemplo, el lago Mustard tranquilamente podríamos liberarlo y podrían sobrevivir. Pero ¿a dónde van? ¿A dónde migran? ¿A dónde nidifican? Tal vez en el lago Mustard puedan nidificar un poco, pero claramente si los bichos hoy en día no están en el lago Mustard, siendo que están tan cerca, es probablemente porque hay algo en esa zona que les está impidiendo o la migración o algo. Algo muy importante con el macaco viano que estamos aprendiendo gracias al macaco plateado en realidad es que el macaco viano, pese a lo que todos imaginamos, y esto estoy quemando un poco lo que va a ser el resultado de la tesis de esta estudiante que está trabajando con el macaco plateado, es que el macaco viano, pese a que lo identificamos mucho con las mesetas de altura de Santa Cruz, en realidad es un macá muy marino, no es un macá tan de agua dulce. Es más, gran parte de su energía que tiene, la grasa, la que acumula, que necesita para migrar y para reproducir y para mudar las plumas, la saca del mar, no de las lagunas. En las lagunas, mi hipótesis, y esto es mi opinión personal,
basado así en lo que vamos aprendiendo del bicho, es que las lagunas solamente las usa porque ahí no hay depredadores para que lo afecten durante, o hay pocos depredadores que lo afecten durante la reproducción. Pero el bicho llega a las lagunas, intenta criar, y cuando puede criar, lo primero que hace es volverse al estuario y empezar a comer realmente en el estuario. Es un bicho que se alimenta de esta anchovita fueguina y come eso, básicamente, como come la tonina overa, como comen los pingüinos, como comen los cormoranes de todos esos estuarios. Entonces, lo que le está, para mí, la historia evolutiva del macaco viano es que es un bicho que se adaptó con las glaciaciones a este ambiente de los estuarios y empezó a nidificar en las lagunas alrededor de los estuarios. Cuando la Patagonia se fue secando, estas lagunas se fueron alejando y se fueron alejando y se fueron yendo para las mesetas. Y el bicho lo que fue haciendo en realidad es siguiendo estas lagunas para nidificar, pero cada vez le quedan más lejos, cada vez más difícil para el bicho llegar. Y bueno, son procesos, son etapas. Es un bicho que tiene más de 2 millones de años de historia, no es un bicho nuevo. Así que es un bicho que se ha pasado eventos de cambio climático muy severos, que ni nos imaginamos, porque nuestra mente no piensa en tantas escalas de tiempo así. Pero bueno, es un bicho que está adaptado al ambiente que vive. Nosotros lo que tenemos que hacer es sacarle las amenazas que podamos y esperar que el bicho siga haciendo lo que siempre supo hacer, ¿no? Micrófono. Tenemos una mano levantada, Morena, si querés abrir micrófono. Hola, sí. No, yo oía al chico hablar sobre cómo curan a las aves y todo lo demás. Y bueno, yo le tendría un problema acá para plantear porque hace poco es sobre otra ave, porque yo vivo en Santa Fe y no hay ese tipo de aves. Pero y mis papás encontraron una cotorra argentina que le dieron un disparo en el ala. ¿Cuál es el problema? Que no lo podemos soltar de nuevo al hábitat natural porque el ala le quedó hecha un desastre. Sobrevivió, sería, pero no lo podemos soltar al hábitat natural. ¿Qué podrían hacer en ese caso? ¿Ustedes qué harían? Bueno, lo ideal en esos casos es contactarte con gente o fundaciones que muchas veces hay por distintas zonas que hagan rescate de fauna silvestre, ¿no? En Santa Fe, la verdad que no sé, no conozco realmente si hay alguno No, por ahí. así que cuiden pájaros y todo Aires, eso no hay. No hay acá en esta zona, a donde claro, yo vivo, no hay. muchas veces los zoológicos tienen grupos de gente que generan rescate de fauna. En Santa Fe, en el norte de Santa Fe hay uno, pero no me acuerdo el nombre, que hacía eso, pero bueno, la verdad que no tengo ni idea. Yo, digamos, hace ya muchos años que estoy dando vueltas por Patagonia, perdí el rastro de algunas cosas. En Buenos Aires está la Fundación Cabureí, que podés escribirles, buscarlos en Facebook, se llama Cabureí, con I latina. Están en Facebook, y la Fundación Cabureí hacen rescate de fauna silvestre, son muy buenos, y probablemente, por más que ellos no te puedan ayudar a vos, en este caso, por ahí te pueden guiar quién te puede ayudar. Gracias. Muchas gracias. Me guardo una pregunta para mí. ¿Cuál es la situación con las represas en este momento? ¿Están paradas por algún tipo de amparo? ¿Están avanzando? ¿Hay algún tipo de reconsideración sobre el proyecto? No, las represas, viste, son dos. Son la Barrancosa, que es la más cerca de la costa, y el Condor Cliff, que es la que está más cerca de lo que sería el lago argentino, más cerca del lado de Calafate. Condor Cliff está parada, no sé si está parada, pero es la que viene mucho más lento por cuestiones geológicas. Sufrió un montón de deslizamientos de las paredes cuando lo estaban construyendo, la tuvieron que invertir porque habían hecho mal, no estaban bien estimados la capacidad de carga de las paredes de los barrancos, básicamente, del basalto. Entonces, esa viene súper lento, por suerte, pero avanza. Y la Barrancosa viene avanzando a ritmo que medio que los constructores, creo que un poquito más lento de lo que esperaban, pero viene avanzando rápido, y ya están planeando el llenado de la Barrancosa para, creo que el 2023, empezando a fines de 2023 me parece, y 2024. Por eso nosotros estamos trabajando incluso con CONICET y IASA, que son los que un poco monitorean toda la parte de las represas, generaron un convenio, y nosotros estamos trabajando intentando
entender cómo es el uso, este desesperado intento de entender cómo es el uso de los macáes de los estuarios, es para también intentar dar herramientas, porque bueno, ya sabemos que lo más probable es que no se frenen y que se construyan, para intentar que el llenado tenga el menor impacto posible en las condiciones de los estuarios. Todos los estudios que hay de represas hechas en cualquier lugar del mundo te dicen que cuando vos pones una represa en un río grande, tiene un efecto en el estuario. Así que sabemos que algún efecto va a haber. El tema es que nadie sabe cuál va a ser el efecto, y entonces estamos intentando generar conocimiento a contrarreloj para al menos intentar dar alguna herramienta de manejo, decir, bueno, no la llenen todo este periodo, llénenla a este ritmo, dejen pasar tanta agua o algo en conjunto con ingenieros. Pero bueno, yo creo que puede llegar a ser la catástrofe final para la especie. Ojalá que no, pero hay que hacer lo imposible para conocer todo lo que podamos antes de que la llenen, porque tenemos que intentar al máximo dar alguna herramienta para mitigar al menos. Gracias. Bueno, y lamentablemente me tengo que ir porque tengo un compromiso 1:30. Muchas gracias por la invitación y un placer haber dado una charla. Espero que haya sido del agrado. Me fui por las ramas de la conservación y no tanto en la especie, pero bueno, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias. En lo particular quedé impresionado por la amplitud del trabajo y cómo se ha ido diversificando, como esto comentabas vos, de la acción o del rol del macaco como especie de bandera y especie de paraguas para todo el resto de integrantes del ecosistema. Realmente mis felicitaciones y muchísimas gracias por tu tiempo, que sé que es poco. Bueno, no, gracias a ustedes de nuevo. Hasta luego. Pero está bueno difundir.